Saludos. Saludos, saludos. Vamos a tener nuestra clase de hoy iniciando con el tema haciéndose cargo del cambio. Ajá. Es uno de los grandes retos que tenemos como neurolíderes. Exacto. Porque nosotros en esta dimensión de usar todo nuestro potencial cerebral, pues somos conscientes de nuestro entorno, no nos justificamos por nada y nos hacemos cargo del cambio. Exacto. Es una muy linda propuesta. A mí me ha gustado siempre esta propuesta para los líderes. Hacerse cargo del cambio. Puesto que vivimos en un universo cambiante. ¿Cómo les parece esa idea? Como decía Heráclito, nadie jamás se ha podido bañar 2 veces en el mismo río, o por lo menos con la misma agua del mismo río. ¿Por qué los ríos fluyen y refluyen? Y pensando en ese tema, puse como ilustración este cono. Me gustaría que algunos de ustedes me dijeran qué mensaje les envía este cono. Máster, está grabando, ¿no? Sí, señora. Ok, gracias. Sí, señora. A ver quién me brinda su opinión. Es un diálogo para pensar en el cambio y cómo este cono qué nos puede ilustrar con relación a un universo y más un planeta cambiante. ¿Quién me da una opinión? A ver, de las señoras que puedan, que estén conectadas, que tengan mayores posibilidades. O también de los señores, porque también tenemos a Reinaldo. ¿Qué dice Elizabeth o Luz Marina, creo que es, ¿no? Luz Omaira. Luz Omaira, gracias. ¿Qué dice Bueno, Soma? yo observo diversidad de colores, Ah, yendo más allá, veo como una imagen de cerebro. ajá, Ya es un indicador de muchos colores que creo que en ese andamos todos para hacernos cargos de nosotros mismos. Es una diversidad que tenemos y que hay que aprender a llevarla. correcto. Muy bien, ¿qué dice Elizabeth, perdón? Ya va, se está metiendo la actualización en mi computadora. Fuera de aquí. Tranquila. Muy No, bien. ya la bloqueé. Bueno, la amiga ve un cerebro y ciertamente sí, yo puedo ver un naricito, una boquita, ¿no? Que hay Ah, una cabeza, por decirlo así. sí. Y que toda esa trama que vemos allí, que son como mapas, ¿ok? Yo puedo ver allí Ah, los mapas, ¿ok? Y los puedo asociar con los conectomas humanos, ¿ok? sí. ¿Ok? Que son cambiantes y lo más seguro que tenemos en este mundo es el cambio. Lo ¿Ok? más Y así seguro. es lo más seguro que tenemos es el cambio. Ahí estamos cambiando de instante en instante. ¿Ok? Correcto. Esa frase es ¿Mm? muy poderosa. Lo más seguro que tenemos en el mundo es el cambio. El cambio, el cambio. ¿Ves? Y Así que entonces, y si tenemos que prepararnos para el cambio que generamos. ¿Ok? correcto. Así que si no cambias, te cambian. Totalmente. ¿Ves? Nosotros escogemos si es con dolor o sin dolor. Eso. Qué bonito. También dice que el dolor, Exacto. el dolor es opcional. Perdón. Totalmente. El, Ajá. el sufrimiento, El sufrimiento es opcional y el dolor es el inevitable. dolor es inevitable. El Y el sufrimiento sufrimiento es opcional. opcional. Entonces 8. nosotros escogemos el cambio.
sin Ajá, dolor o sin sufrimiento más bien. exacto, fluir con Dolor, el pero sin cambio. sufrimiento. Exactamente. Y pues, como les comentaba, Máster, esta imagen de un cono que si tú no te lo comes rápidamente, se te derrite. Y si tú Sí, no asumes tu responsabilidad y tu misión y tu vocación, pues se te pasa la vida sin sentido. ¿Quién iba a decir algo más? Por favor. yo, totalmente. Máster, disculpe, buenas noches a todos. Hola, buenas No, noches. no puedo prender la cámara, no sé qué Claro, pasa, pero al prenderla se me sí, va de verdad el internet totalmente. Pero tranquila. sí quería opinar y reforzar, llevándolo a lo que es el plano organizacional con respecto a los cambios, ¿no? Sí, señora. Eso que usted dice, dando como ejemplo ese cono que si no se come rápido se derrite, lo perdemos. Igual sucede en las organizaciones. En las organizaciones el cambio es constante, el cambio es inevitable, pero hay unas características muy claras que aquellas organizaciones que no cambian o que no se ajustan a los cambios o que evitan los cambios o los evaden, son organizaciones que tienden a perecer, Correcto. que tienden a decaer, que realmente estamos desde una perspectiva de, vamos a decir, de competitividad entre organizaciones y aquellas que no se adaptan al cambio, por supuesto, quedan rezagadas. Sí, señora. Y hoy que tenemos un desarrollo tecnológico y científico tan acelerado, ¿no? Nosotros, Sí. según los que estudian estos temas, estamos un tanto atrasados en los cambios tecnológicos en nuestros países, porque comparándonos, por ejemplo, con el Japón, ¿no? Que ellos tienen un avance tecnológico extraordinario. Ellos, por ejemplo, compraron un chip que era del tamaño de una falange del dedo pulgar cuando se lo compraron a la IBM. Ustedes recordarán esa historia. Y ellos convirtieron ese chip del tamaño de una falange del dedo pulgar, lo convirtieron en un chip del tamaño de la cabeza de un alfiler. Los redujeron a, a ese tamaño. Y luego siguieron trabajando y hoy mire todo lo que cabe, por ejemplo, en un aparato como este, ¿no? Los chips son, pues, casi, podríamos decir, casi invisibles. A nuestros ojos tenemos que mirarlos con aparatos muy avanzados para poder ver, ¿no es cierto? Entonces, lo que me impresiona a mí es la cantidad de información que cabe en cada chip. Impresionante. Y si nosotros no nos hacemos cargo del cambio, pues, como dice Oda, el sistema nos deja tirados. No, si no puedes actualizarte, pierdes la opción de participar en la competitividad, en el desarrollo organizacional, en el éxito, en el logro, en el progreso. Así que vivimos en un mundo muy exigente. Y más ahora, como nosotros vimos en una de nuestras clases, con la inteligencia artificial. Qué herramienta tan espectacular y tan poderosa. Nos tiene con gran expectativa. Y si
nosotros no nos adaptamos a ese cambio y vemos qué hacer con la inteligencia artificial y en lugar de asustarnos, asumimos el cambio, lo adaptamos a nosotros, pues cuando nosotros nos disponemos a hacernos cargo del cambio, podemos estar acorde a los avances que nos presenta el mundo hoy en día en el ámbito organizacional y en el ámbito social, en el ámbito político, ¿cierto? En el ámbito religioso. ¿No? Ya no se puede uno afianzar en una creencia de la era medieval. Hay que actualizar el pensamiento. Nosotros, por ejemplo, hemos sido permeados por el budismo, ¿no? Y muchas veces hubo un rechazo. Yo recuerdo cuando recién comenzó a entrar el budismo en el ámbito occidental, había muchísimo rechazo, ¿no? Y había un impedimento para que aceptáramos ese proceso. Poco a poco fuimos viendo, o perdón, paso a paso fuimos viendo que era inevitable esa unión del pensamiento oriental con el pensamiento occidental y nos fuimos adaptando y ajustando. Uno de los pioneros enormes del cambio es el maestro Deepak Chopra. ¿Ustedes han estudiado a Deepak Chopra? Sí. Yo me encontré con Deepak Chopra en el primer libro que me encontré, me lo encontré en el Perú. Estaba yo esperando un vuelo en el aeropuerto de Lima y yo tenía la costumbre de visitar las librerías. Yo era un comprador compulsivo de libros, ¿no? Pues yo iba a todas las librerías de los aeropuertos, yo frecuentemente, y visité ese día esa librería en Lima, y al entrar a la librería, ¡pum!, ahí me encontré, había una torrecita de libros, y había un librito que decía curación cuántica. Oye, me llamó la atención, me sonó bonito, curación cuántica, mi primer contacto con la física cuántica. Y pues mucha fuerza porque el escritor Deepak Chopra, médico, oncólogo e investigador de la física cuántica, pionero de la física cuántica en el mundo, y me vine leyendo ese libro en el vuelo y ahí comenzó mi contacto y de ahí para allá y luego me dio el privilegio, la vida de asistir a un seminario que dictó Deepak Chopra acá en Bogotá. De paso puedo decir que fue un regalo que me dio Maritza de Día del Padre. Recuerdo que me llamó y me dijo, papi va a estar aquí en Bogotá Deepak Chopra. Yo vivía en otra ciudad. Y te quiero dar de Día del Padre ese regalo. Me regaló el seminario y me regaló el vuelo, todo, el hospedaje, todo. Un regalo inolvidable. Y luego, pues, investigar todo lo que, y hasta el sol de hoy. Incluso acabo de hacer estoy en un entrenamiento para convertirme en high ticket o para avanzar a ser un high ticket. Un tema interesantísimo. Y se hizo un ejercicio en ese diplomado que estoy haciendo. Nos invitaron a renovar a nuestros padres. Entonces, yo elegí como mi padre
sustituto a Bill Gates. ¿Cómo les parece, papá? Yo siempre había dicho que me hubiera gustado nacer en la casa de Bill Gates, ¿no? Me hubiera gustado ser hijo de Bill Gates. Bueno, en ese taller, revisando la herencia genética, la herencia familiar, la influencia de los padres para nuestra creencia en lo grande, en lo positivo. Entonces nos invitaron a hacer ese cambio. Teníamos que nombrar 2 padres y 2 madres. Y yo elegí a Bill Gates y otro amigo que me ha influenciado mucho, que es Jesucristo. Es mi segundo papá. Y de mujeres escogí una señora que se llama Abigail Johnson, la mujer más rica del mundo. Y la escogí como madre. Y también escogí a Margarita Pasos, una colombiana que está haciendo de mucho impacto en el mundo. Y luego nos dijeron, van a escoger un referente que trabaja en lo mismo que usted hace, pero que es brillante, que es líder en el mundo en eso que usted hace. Y entonces escogí a Deepak Chopra. ¿Cómo le parece? Deepak Chopra, y puse una foto similar. Nos parecemos, tenemos un cierto aire físicamente. Oiga, y he estado viendo conferencias que él hace. Él ha incursionado mucho en la tecnología, porque resulta que el hermano de Deepak Chopra tiene una institución, una organización tecnológica. Entonces, han estado trabajando en colocar toda la información que él tiene, está a disposición en la red, en las redes, en la internet, ¿no? En YouTube, en diferentes formatos. Así que toda la sabiduría que tiene o que ha compartido Deepak Chopra con nosotros está está en la internet, está en la nube, está, no sé cómo más describirlo, pero me llama mucho la atención. ¿Para qué les cuento todo esto? Porque nos enfocamos al cambio, ¿no? Sin importar la edad o la experiencia o las creencias, ¿no? O la capacitación que hayamos tenido. Y aceptamos ese reto y vamos avanzando con el cambio sin oponernos o sin resistir el cambio. Entonces me hago cargo. Haz que las cosas sucedan. ¿Cómo le suena esa frase? Haz que las cosas sucedan. Tú eres el administrador del sistema y tienes una ventaja, ¿no? Que es que nos han dado la capacidad de elegir, ¿no? Elijo amar en lugar de odiar. Elijo reír en lugar de disgustarme. Elijo todas las cosas positivas. Elijo vivir una vida plena, positiva, de progreso, de bienestar. Y yo digo, entre paréntesis, que ustedes, los venezolanos, son un gran ejemplo para nosotros en el mundo. Porque yo admiro bastante yo he trabajado con ustedes ya varios años desde que el instituto existe. Hemos tenido estudiantes venezolanos. Son muy estudiosos los venezolanos y han logrado superar las adversidades hasta el sol de hoy.
y ustedes logran vivir una vida sobresaliente en medio de las adversidades. Entonces, son personas con un liderazgo sobresaliente en Latinoamérica. Y ustedes, los que estamos estudiando en este diplomado, pues muy seguramente también marcan una diferencia al activar todo el potencial cerebral que tenemos. Entonces nos volvemos súper inteligentes porque tenemos el súper cerebro. Nos damos cuenta que tenemos un súper cerebro. Le hemos estado teniendo miedo a la excelencia, a la perfección, al hacer las cosas con un nivel de máxima autorrealización. Pero cuando nosotros descubrimos este enorme potencial que reside dentro de nosotros, nos hacemos imparables y alcanzamos niveles espectaculares en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué es lo que significa? Hacerse cargo del cambio. Por eso decimos también que el cambio es algo personal. Muchas personas se resisten al cambio, van incluso contra la corriente. Algunos rechazan el avance tecnológico. Ustedes deben haber oído algunas personas que dicen, a mí la tecnología me atropella. ¿Han oído a alguien decir eso? Hay gente que dice que, no, a mí la tecnología me atropella. Yo sí no puedo con esto. Ahora, por ejemplo, que están colocando todo el sistema bancario, el sistema financiero en el celular. Acá el gobierno está haciendo un proceso de desarrollo tecnológico de la administración de las finanzas para manejar todo el dinero electrónico. Están buscando eliminar la impresión de billetes físicos de papel, porque es muy costoso. Entonces se ha inventado un sistema, el Banco Central, que también se llama el Banco de la República, ha creado un sistema y todos los habitantes del país tienen que conectarse a ese sistema para poder gestionar las finanzas y el comercio, todo ese tema. Y he encontrado personas de edad, hablo de las personas de edad, puesto que yo soy una persona de edad, ¿no? Y he encontrado personas que se ponen tercas y que no, yo no quiero eso. Hay otros que me dicen, cuando yo les invito a leer un libro en PDF, me dicen, ay no, a mí sí, el libro tiene que ser físico y tener el olor al papel. Pues el olor al papel va a ir desapareciendo. Cada vez más los libros serán electrónicos. Los campus educacionales son virtuales o serán virtuales cada vez más. Hasta las universidades más importantes del mundo ya tienen programas virtuales, comenzando Harvard y Oxford, ¿no? Y bueno, y aquí estamos nosotros trabajando en la educación virtual. Yo digo, nosotros nos anticipamos a la virtualidad por 17 años. En la pandemia solíamos decir, nos anticipamos a la virtualidad 12 años. Porque la pandemia fue una oportunidad excelente para crecer como institución educativa.
Nosotros triplicamos en la pandemia nuestros estudiantes porque aceptamos el reto al cambio. No nos quedamos llorando sobre mojado. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cómo puedo mejorar? Y eso es hacerse cargo de mi cambio personal, que es lo que hemos estudiado acá, que se llama el autoliderazgo. Siempre uno se pregunta, ¿cómo voy con el autoliderazgo? ¿Me estoy haciendo cargo de mi vida y la estoy llevando hacia adelante a los máximos niveles? Porque recuerden que aprendimos de Abraham Maslow. Recuerdan la famosa pirámide, ¿no? Y él dijo, a menos que el ser humano, ¿sí?, le dé satisfacción a sus necesidades más altas de autorrealización, jamás podrá ser feliz. Qué linda es la autorrealización. Hacerme cargo de mi propia vida y entrar en el proceso, y en lugar de pelear con mi proyecto de vida, mi destino, mi vocación, yo encuentro mi vocación y hago lo que me gusta, que contribuye al mejoramiento del mundo, que cumple mi misión y desarrollo la profesión para la cual estoy dotado. Y al hacer lo que me gusta y hacer lo mejor que yo puedo hacer, entonces me pagan y gano muy buen dinero y hago lo que hago con pasión. ¿De qué he hablado allí cuando hice esas 4 anotaciones? ¿Me recuerdan ustedes? Ahí está Elizabeth, que sabe de qué estoy hablando. Recuérdenme. Hemos hablado entonces del Ikigai. Acá ya hicimos el Ikigai, no me acuerdo. Pero es un tema maravilloso. Sí, ya hicimos Ikigai ya. Eso. Es eso, ¿ves? Ya Vocación, lo hicimos. misión, profesión, pasión. Y ahí está el propósito de la vida. Y se nos abre un enorme campo de todas las posibilidades. El campo es enorme porque es cuántico. Entonces, los que se hacen cargo son personas que mejoran. Solamente mejoran las personas que aceptan que son ellos quienes deben mejorar y no los otros. Yo sería un mejor esposo si tuviera una esposa más cariñosa. Pero con esa tatacoa, con esa fiera que tengo en la casa. ¿No? Y la esposa dice, yo sería más cariñosa si tuviera un esposo más detallista. Pero con ese marido mío que no me trae ni un detallito, jamás me lleva el desayuno a la cama, no me colabora en los oficios de la casa, ¿no? Y entonces la pareja entra en esa discordia y muchas veces se rompe la relación. Y así el estudiante dice, yo sería mejor estudiante si tuviera un mejor profesor. Y el profesor dice, yo sería mejor profesor si tuviera estudiantes más sobresalientes, más inteligentes. Y el gerente, yo sería mejor gerente si tuviera mejores empleados. Y los colaboradores o empleados dicen, yo sería un mejor empleado si tuviera un mejor gerente. Y en esa competencia nos vamos descalificando. Entonces la invitación para
hacerme cargo del cambio es aceptar que soy yo quien debo mejorar y no los otros. Entonces yo comienzo a estudiar y a desarrollar mi potencial para ser un mejor esposo y una mejor esposa y una pareja y una familia. Entonces, en lugar de construir un conflicto interno en la familia, que es hoy en día, no sé cómo están las estadísticas en Venezuela, pero en Colombia estamos en unas estadísticas bastante fuertes en el tema de la violencia intrafamiliar. Se queda uno sorprendido cómo una persona puede matar a otra en su hogar, ¿no? Un señor que mata a su esposa y terrible porque no es de una cuchillada o una puñalada, sino que 30, 20, 30. ¿Cómo hace una persona? Está desquiciado para apuñalear a su esposa y a otras señoras que han matado a sus hijos. ¿Cómo una mamá puede matar a sus hijos? Impresionante, ¿no? Esta semana me impresionó mucho la noticia de una señora que se arrojó a un río con el bebé de 10 meses para matarse junto con su bebé. Una locura. Entonces hay un mundo desquiciado, ¿no? Sí, eso es una prueba que digamos que la máquina mental del cerebro pues se descompone hasta tal punto que hacemos actos infrahumanos. Oiga eso que está diciendo Elizabeth. Es una prueba de que si no le hacemos mantenimiento a la máquina, pues la Eso es máquina correcto. se descompone, Sí, similar a cualquier totalmente. otra, ¿no? Somos un complejo cibernético sofisticado que Un tenemos que complejo, darle mantenimiento. oiga, un complejo cibernético complicado, complejo, Sofisticado, sofisticado. sofisticado, sí, gracias, Ajá. sofisticado, complejo. Entonces nosotros como líderes coach, neurolíderes, nos hacemos cargo de investigar cómo mantener, Sí, cómo hacerle mantenimiento y mantenerlo funcionando bien para total. contribuir, para armonizar. Entonces yo decido mejorar. Esto es una decisión personal. Como nosotros que estamos acá estudiando, como nosotros que nos dedicamos a investigar, a leer y luego también a enseñar, a liderar. Miremos el poder que tenemos como líderes, el entorno de influencia que tenemos. Entonces trabajamos en constituir, hacer que nuestro hogar sea un paraíso. Con mi esposa tomamos esa decisión. Vamos a hacer que este espacio llamado hogar sea un paraíso. Y así es. Aquí yo vivo en el paraíso con mi esposa. Vivimos los dos solitos. Pero es una delicia. Qué delicia vivir en este espacio que es un paraíso. Y escuché una conferencia hace algunos meses muy interesante sobre el propósito divino de que el planeta Tierra sea un paraíso, que en la analogía bíblica se dice que Dios creó a Adán y Eva y los puso en un paraíso y les dijo: creced, multiplicaos, llenad la tierra. O sea, conviertan esto en un paraíso. Ellos al principio obedecieron, pero luego vinieron otros temas y se desviaron porque vino el libre albedrío y toda esta cuestión, ¿no? Que uno diría, qué bueno que no existiera el libre albedrío, pero eso nos convertiría como en robots, ¿no? Pero, y entonces se desbarajustó el proyecto por algunas razones que no logramos
entender profundamente. Pero, Yo, yo, sí, señora, dime, por favor. yo interpreto el libre albedrío, ¿no? Sí, Como que a nosotros nos dieron la capacidad o el permiso dentro de lo que es el proceso de creación y evolución, ¿no? De poder codearnos con todas las especies de la creación, ¿ok? O con todo lo que representa la creación, lo que existe en la creación, ¿ves? Es tanto así que en nosotros hay todo lo que hay dentro de la Tierra como tal, ¿no? De todos los elementos de la tabla periódica los tenemos nosotros, los que son naturales, ¿no? sí, sí, Nosotros no tenemos, nosotros tenemos ese libre albedrío no de hacer lo que nos dé la gana y romper el equilibrio de las leyes universales, sino de poder relacionarnos con todo lo que está en el universo. correcto. Así lo entiendo. Eso, tenemos esa capacidad. Y nosotros como líderes podemos enseñarle a más y más personas a armonizar, a Correcto. cooperar, a crecer, a evolucionar y a mejorar todos los días. Entonces, nosotros, los neurolíderes, hacemos cosas prácticas para mejorar continuamente. ¿Cuánto yo puedo mejorar? Un 1%. Hoy he mejorado un 1%. De hecho, he leído, he estudiado, he hecho trabajos y he compartido y he mejorado un poquito más. Y si todos los días mejoro un 1%, Wow. ¿cuánto mejora al año? 365%. Yo hacía esa matemática hasta que vi otra matemática que me dice que mejoro 37.5%. Es un asunto matemático, pero sí, o sea, qué bueno que sea 365%, como yo decía hace algún tiempo, que me gusta esa idea. ¿Qué tal un esposo mejorado 365%? Wow. Imagínate un gerente mejorado 365%. Un profesor mejorado 365%. Un ser humano, un gobernante mejorado 365%. Eso sería fenomenal. Por eso existimos nosotros, para influir. Se dice influir, sí. Influir en el entorno positivamente. Y que cada vez más y más personas acepten este reto de hacerse cargo del cambio y del mejoramiento continuo. Creo que en alguna otra clase, no sé si en este diplomado o en otro, yo he hecho un ejercicio de instalar en nuestro cerebro un programa mental que se llama mejoramiento continuo. Uno instala ese programa y arranca el proceso de mejorar, 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 mejorar. Uno se orienta constantemente al mejoramiento continuo con ese programa instalado, que es muy sencillo. Y te pones el dedo aquí. Sí, correcto, sí lo hemos hecho. Lo Sí. hiciste acá, Vamos en este diplomado. a repetirlo, a recordarlo Perfecto. y también buscar instalarlo en otros. Porque si varios de nosotros instalamos el programa y pongamos nuestro dedo índice en el entrecejo, tomamos una respiración profunda y repetimos en voz alta, cada día, en Cada todos día, los sentidos, en todos los sentidos. yo soy Yo Yo soy mejor, mejor, me mejor mejor y mejor. y mejor. Le ponemos mejor. entusiasmo, porque ya sabemos que el cerebro límbico o el nivel límbico del cerebro influye mucho en nuestra transformación. Se ha descubierto en la neurociencia que la declaración con emoción es la que produce la transformación. Entonces yo me emociono y digo, hoy soy mejor que ayer.
¿Eh? ¿Cómo estás, Jairo? Excelente, maravilloso, extraordinario. Hoy estoy mejor que ayer y mañana estaré mejor que hoy. Cada día, en todos los sentidos, estoy mejor, mejor y mejor, como cuando el equipo hace el gol. Entonces, esta es una poderosa herramienta de transformación que se conoce como el mejoramiento continuo. Entonces conocemos el poder de la transformación. Esta palabra es muy poderosa y a mí me gusta verla fraccionada, dividida en 3 palabras. Transformación. Transformación. Y ahí cobra un mayor significado. En donde el terminal ción significa acción. Hacer. El prefijo trans significa cambio. Pasar de un lado al otro, transportar. Y el sustantivo forma significa paradigma o creencia. Mire, este trabajo maravilloso que nosotros hacemos de revisar nuestras creencias. Dentro de este diplomado de high ticket que estoy haciendo, me pareció muy interesante la confrontación que se hizo en una clase sobre mis creencias. Entonces yo creía, oiga bien, yo creía que ya no habían suficientes estudiantes para atraer al instituto. Y creía que no había gente que pudiera pagar $1,000. No, eso es muy difícil. Una de las personas que me ayudó a mejorar y hacer un cambio fue Oda González. Porque cuando conocimos a Oda, cuando yo conocí a Oda, nosotros teníamos la idea de que en Venezuela no podían pagar el costo del diplomado. Y fue ella quien me dijo, no crea eso. Me dijo, aquí hay gente que puede pagar. Y no me lo dijo, me lo demostró. Oda González es mi maestra en ese sentido. Y yo cambié mi manera de pensar y cambié mi manera de actuar. Y entonces comenzaron a llegar estudiantes que sí pueden pagar. Y ahora estoy en eso, atrayendo estudiantes que sí pueden pagar $1,000. Ahora he creado un producto de $3,000. A raíz de todo eso, creé un producto de $3,000. Y estoy, ayer, justamente, ayer o anteayer, nos hicieron un desafío que me pareció tremendo. Nos dijeron, obsesiónate con el cliente de alto valor. Visualízalo como el sistema SAR que tenemos en el cerebro. ¿Ustedes han oído hablar o tienen la definición del sistema SAR? ¿Alguien lo sabe? Creo que Elizabeth sí lo sabe, ya me va a decir. ¿No? ¿Quién sabe qué es el sistema SAR? Que es un sistema que activa la retícula en el cerebro. Cuando tú ves algo y lo activas, sistema de activación reticular, se llama, por SAR, sistema de activación reticular. Ustedes pueden haber experimentado. Si usted ve un carro, un auto, sea en una publicidad, y usted se enamora de ese auto, y va y lo ve en el almacén, no es almacén, es en donde venden los autos. Y usted escoge y dice, quiero este que sea de color rojo, de esta marca. Y usted va y lo observa. Entra por sus ojos, se queda en su cerebro y usted comienza a ver ese carro por todos lados en las autopistas. Antes no lo veía, pero activando ese sistema, usted lo comienza a ver en todas partes.
Sí, ya Marisa nos había hablado, ya recordé. bueno, Sistema de búsqueda y rescate. exacto. Entonces, Ajá, ya lo recordé. cuando usted está embarazada, usted comienza a ver mujeres embarazadas por todos lados. Ujú. Y así sucesivamente. Entonces, me invitaron a revisar mis creencias. No, que es el marketing, que es que hay mucho coach, que es que hay muchas escuelas de coaching, y justificando la situación de escasez de estudiantes. Hasta que nos confrontaron y yo dije, claro, es una creencia. Y si yo lo creo, ¿sí? Entonces lo convierto en una realidad. Si lo puedes creer, lo puedes crear. ¿Cómo te parece eso? Si lo puedes creer, lo puedes crear. Entonces yo hago una revisión de mis creencias. El trabajo más poderoso que podemos hacer como neurolíderes es sentarnos con una persona a revisar sus creencias. Que las escriba, que abra ese baulito del inconsciente y comience a sacar las creencias que no lo dejan avanzar. ¿Qué creencia no te deja avanzar? Entonces tú cambias tu manera de creer. Yo hice una paráfrasis de una declaración que hizo nuestro Maestro el Cristo, que dijo, todo es posible para el que cree. Y yo hice una paráfrasis donde digo, todo es posible de acuerdo a tus creencias. ¿Cómo te parece? Entonces, si alguien me dice, miren este ejercicio que me ha parecido interesante. Si alguien me dice, tú eres el primer millonario de tu familia, y entra aquí en tu cerebro y tu cerebro dice, ¿qué? Yo no voy a lograr ser millonario. Yo nací en una cuna de madera, no de oro. Mi familia ha sido muy pobre. Nosotros hemos sido pobres toda la vida. Y el que nace pobre muere pobre. Entonces, miren, una creencia que me puede bloquear. Si yo acepto que puedo alcanzar ese nivel porque tengo todas las potencialidades, nada te puede impedir alcanzar todo lo que tú desees. Y así lo han demostrado los hermanos Wright, que hicieron el primer vuelo, Alba Einstein, que prendió el primer bombillo, Graham Bell, que hizo la primera llamada, y así sucesivamente. Dígame, Reinaldo, qué bueno que Reinaldo nos da su opinión. Adelante, por favor. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Muy interesante lo que está usted hablando y me hizo recordar lo que dice San Pablo escribiendo a los romanos. Les recomienda cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y definitivamente los pensamientos es lo más importante que podemos nosotros tomar el control cuando queremos transformar o cuando necesitamos tomar el control para que las cosas sucedan. Eso. Que todo, absolutamente todo nace en el pensamiento. Nada de lo que existe no existió antes en el pensamiento. Todo cuanto tenemos a nuestro alrededor primero nació de una idea, vino al pensamiento y luego se hizo una realidad. Así que los pensamientos son sumamente importantes para todos nosotros. Qué bueno, y miren que eso tiene un apoyo teológico profundo. Romanos 12:2. Cambien su manera de pensar y ustedes van a cambiar su manera de actuar. Eso es, el proceso de transformación viene en el cambio de las actualización de las creencias. ¿Cómo estás creyendo? Revisemos las creencias, nuestras y de nuestro equipo, ¿no? Y de esa manera nosotros podemos hacer un proceso
de transformación. El cambio, Máster, sí señora, Bien, adelante por favor. si me permite, antes de seguir rápidamente, Sí señora. les comento a todos, ¿verdad? Que mayoría de las creencias son instaladas en nuestra niñez. Sí Y señora. eso lo hablan las ¿no? investigaciones, El entorno. donde se demuestra que tal razonamiento nos hacen ver nuestras madres, nuestras cuidadoras, nuestras maestras, en la edad de la niñez, que eso queda configurado como una creencia limitante, perturbadora, para poder avanzar en la vida. Ahora que usted dijo un refrán por allí, hay un refrán muy cotidiano en la vida, pues la escuchamos de muchas personas, donde dicen, el que nace barrigón ni que lo fajen chiquito. Eso lo han visto, Sí, eso lo han Un visto. refrán. Eso sí. significa que si el que está torcido, pues no hay manera de enderezar. Tiene Ajá. muchas connotaciones, tienen muchas formas de interpretación, pero una es esa, de que si estás pues torcido, que no puedes estudiar, no puedes avanzar, no entiendes la matemática, ni que te fajen chiquito, puedes aprender. Tremendo. Así sucesivamente, tenemos los casos de madres que de una vez le secuestran pues la posibilidad a los niños, sobre todo, de no aprender matemática, de no aprender Sí, cualquier materia que sea de dificultad, porque lo etiquetan como tú no naciste para ese aprendizaje. eso. Y lo otro, bueno, que yo quería decir para cerrar también rápidamente, que lo bueno de todo esto es que hay técnicas que nosotros nos permiten desconfigurar esas creencias perturbadoras, limitantes, e instalar por ellas, y somos protagonistas en ese sentido nosotros mismos. Cada uno de nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo por romper esos paradigmas e instalar verdaderos de crecimiento, de desarrollo y de otras naturalezas, pues. O sea, Señora, seguir hacia esa realización que usted habló del autor, que nos habla de las necesidades, de Maslow. los cambios, de Maslow. Y sí, eso es cierto, lo podemos lograr desde esas técnicas que muy las hay en este momento. Nosotros estamos preparados para avanzar en eso, los coaches, los científicos. líderes. Sí, los Entonces, bueno, neurolíderes. Nosotros. quería dar ese aporte y Muy muchísimas bien, gracias muchas gracias, mi querida Oda. por Podemos darme un Puedes paso. reprogramarnos. reprogramarnos. Oiga, la última técnica que yo estudié que me sirvió bastante se llama, Pero bajo la dirección de un especialista, de un claro, coach, sobre claro, todo, que sea Claro, nosotros, claro. especialista. se llama Correcto. retroingeniería. Ajá. Me pareció fabuloso la retroingeniería, un sistema a través del cual yo puedo ir hacia atrás en mi proceso de crecimiento, de evolución y encontrar en dónde adquirí ese trauma o esa limitación y hacer una retroingeniería, cambiar todo allí en las imágenes. Y yo hice un ejercicio tremendo con mi papá y logré cambiar todos esos mensajes, toda esa educación negativa. La transformé allí en un ejercicio. Entonces cambié mi manera de pensar desde allá y la traje al presente. Oye, cambió mi manera de pensar y cambia mi manera de actuar. El cambio es de adentro hacia afuera. Hacia afuera. Total. No funciona de afuera hacia adentro. Por más que yo trate de cambiar a una persona, si la persona no quiere o no comprende o no se dispone, no va a cambiar. Pero nosotros, con nuestras técnicas y conocimientos, podemos conseguir que las personas hagan ese proceso de transformación y que se hagan cargo del cambio.
Imagínese. Yo creo en este sentido, máster, Sí, señora. disculpe que interrumpa. No, bienvenida. Ok, yo creo que para no dejar pasar, en este sentido, pues cumple un papel importante nosotros como profesores. Nosotros, al muchacho llegar a la escuela, quizás el periodo más duro, que es crucial, es el ingreso a la universidad. Allí tenemos de diferentes edades y nosotros somos esa herramienta tan efectiva y tan necesaria para nuestros jóvenes. Por ejemplo, yo doy desarrollo de la personalidad. Imagínense la responsabilidad que yo Wow. tengo ante Wow. 30, lo mínimo de estudiantes, 30 personas, hombres y mujeres, que están empezando una vida, un nivel que ya les va para la transformación. Yo siento que cada vez que hablamos, y en estos días tuvimos una clase bonita porque yo les decía que me hablaran de un líder y uno de ellos hablaba de su papá y empezó a llorar. Es Wow. decir, ese cómo nosotros, entonces ahí nos toca a nosotros como profesores ir hablándole sobre las transformaciones. Bueno, tu padre ha hecho esto, tú tienes que seguir haciendo el trabajo, esas palabras bonitas, porque para ellos nosotros somos lo máximo. Para un estudiante, el profesor sigue siendo lo máximo. Y eso no va a terminar. Eso es el regalo que nos da Dios en esta carrera profesional. Es un referente. Ser maestros es una maravilla. ¿Cómo Es le un parece la referente. importancia que tienen los maestros, los docentes? Que en el Japón, la única persona que no se inclina ante el emperador es el profesor, el maestro. Exacto. El emperador se inclina ante el maestro. ¿Cómo será de poderoso? ¿Ah? Sí, Entonces nuestra misión es verdaderamente valiosa para la hermosa. transformación del mundo. Ujú. Por eso yo estoy enamorado de mi profesión. Llevo 50 años ejerciendo mi profesión. Soy feliz enseñando. Eh, la Así es. felicidad mía es compartir, enseñar, dar clases. Yo me la paso todo el tiempo dando clases y busco dónde puedo dar clases porque sé que estoy contribuyendo para el mejoramiento del mundo. Así Así que es. mire, Así hay que verlo. este es el tema del haciéndose cargo del cambio. Ahora no sé si vamos a poder, mi querida Oda, recibir tu clase en el sentido de la conexión. No, mire, ¿tienes apagado el micrófono? A ver. Porque el segundo tema lo tiene nuestra compañera Oda. Lo tengo No, le yo. toca a María Isabel. Lo No, tengo María yo. Perdón, Isabel. discúlpame. María Isabel. Discúlpame, el lunes próximo es que va a enseñar. Oda, Ujú. Qué exacto. vergüenza. Oda va el lunes. Por favor, sí, María Isabel, por favor, discúlpame. Ah, Tranquilo. bello. María Isabel es nuestra profesora de este tema. Adelante, Tranquilo. María Isabel. Muchas gracias Ah, Aquí por haberme estamos. escuchado. Un honor No, para mí no. compartir con ustedes. Y Un ahora placer. seguimos con nuestra profesora, la doctora María Isabel Un Núñez. placer enorme. Bueno, voy a compartir, máster. Ya estoy allí, ¿no? Sí, creo que sí puedes. Sí, mira, a ver si puedes compartir. Si tienes como anfitrión, sí. Eso. Muy bien. Muy bien. Qué bonito. Buenas noches para todos, para todas. Realmente el tema anterior me hizo conectar con lo que vamos a hablar, porque hemos hablado de pensamiento, transformación, creencias, hemos hablado de cambio. Y cuando nosotros estamos en ese contexto, lógicamente converge algo muy importante, como son nuestras habilidades cerebrales y el liderazgo situacional. La profesora Luz manifestó algo del profesor, de ese compromiso que se tiene en el aula de tocar ciertos temas interesantes en la actualidad. Y el máster reafirmó
el apasionamiento que él tiene dando clase, como maestro, dando orientación, pero al mismo tiempo transformando al ser humano. Cuando nosotros llegamos a debatir sobre esas temáticas, no podemos pasar por alto esta conexión tan grande que hay hoy día sobre nuestras habilidades cerebrales, pero mirando ese liderazgo situacional. Un liderazgo situacional que para muchos lo combinan indiscutiblemente sobre la partida de un liderazgo, de que soy líder o soy jefe o soy líder. Pero de allí, de una u otra manera, nosotros nos movemos pensando siempre en que uno de los liderazgos es el situacional. No podemos decir que es el mejor. Sin embargo, yo pudiera, desde mi perspectiva, decir muy coincidentemente que para mí es y tiene mucha importancia en las organizaciones, en la vida personal, en la vida organizacional, pero también en la vida del hombre. Porque con el liderazgo situacional, y este modelo lo reafirma Hersey Blanchard cuando ellos hablan de un estilo que nos da el apoyo, un apoyo para lograr el mayor éxito, la eficacia. Y lo dijo Hersey y lo dijo Blanchard, con un empowerment, con un management, pero es así. Y nosotros no lo podemos olvidar que cuando nosotros hablamos de ese liderazgo situacional, nos ubicamos en unas características. Pero ¿cuáles características? Primero, es una modalidad de trabajo. ¿Por qué una modalidad de trabajo? Porque yo como líder tengo que tomar la decisión cómo va a ser mi liderazgo situacional de acuerdo al grupo de colaboradores que tengo, de acuerdo a su motivación, de acuerdo a su conocimiento, a su capacidad y sus competencias. Por eso hablamos de que mejoramos. Y el máster lo dijo, hemos estado hablando de transformación, hemos estado hablando de mejoramiento continuo. Y eso lo da y se acerca indiscutiblemente el liderazgo situacional. Y nos da ese clima positivo, porque donde hay, lógicamente, una misión, una visión, una coherencia, un camino, una ruta acertada, mirando el éxito, no mirando el fracaso, nos da ese clima laboral positivo. Y más aún cuando sabemos trabajar en equipo, uniendo esfuerzos entre todos, mancomunadamente, sin ningún ego, sin ningún egoísmo, sino simplemente el bienestar de lo que estamos haciendo. Así sea institución, organización y hasta la propia familia. Trabajar en equipo en la familia, mirando el éxito y la prosperidad y el bienestar de la familia, pero con una actitud flexible. No podemos ser coercitivo, impunitivo. Ahí tiene que existir una flexibilidad que no indica que hay una indisciplina. Por el contrario, hay un récord donde hay una normativa y que hay que cumplirla, pero siempre flexibilizando porque vamos a tener resultados excelentes. Muchas veces nos ponemos a leer esto y decimos, ¿pero para qué? ¿Para qué hacemos esto? Simplemente lo vamos a hacer por una realidad. Y esa realidad es que nosotros tenemos que estar claro qué es líder y qué son mis colaboradores. Mis colaboradores son mi equipo de trabajo. Y el equipo de trabajo está también en el hogar. No podemos pensar jamás que nosotros nos formamos solamente laboralmente. Nosotros nos formamos para nuestra vida personal. El hombre, la mujer, el ciudadano, el joven, el adulto, que se forma, que se capacita
mirando solamente la ruta del dinero, lógicamente va a fracasar. Porque el dinero es el arte que va allá, es un arte, pero yo tengo que crecer como persona para poder disfrutar el dinero. Si yo no crezco como persona, no maduro como persona, no tengo mis creencias realmente como un ser humano motivado, con una perspectiva clara de qué vine a hacer de mi proyecto, jamás voy a disfrutar el dinero, porque nunca lo voy a alcanzar. Hay que ir mirando el bienestar con la formación. Y eso es que de una u otra manera, en el liderazgo que nosotros estamos mirando, situacional, se mira la motivación de cada uno de los colaboradores. Esa motivación que debemos tener los colaboradores en un equipo de trabajo es lo que va a dar la punta de lanza para lograr el éxito de esa organización. ¿Qué decimos? ¿Cuánto? Y nosotros somos maduros. Sí, yo soy madura, yo soy motivada, pero perfecto. Tienes una madurez laboral, pero tienes que tener una madurez psicológica, que ahí es donde está uno de los grandes errores del ser humano. Yo, cómo no, yo soy madura laboralmente, tengo conocimiento, sé resolver problemas, tengo habilidades para resolver situaciones, tengo compromiso, responsabilidad, tengo experiencia en el trabajo. Pero cuéntame, ¿cómo es tu madurez psicológica? ¿Estás motivada? ¿Tienes una actitud positiva ante los retos y ante los desafíos hoy día en el trabajo? ¿Eres resiliente? ¿Eres una persona que puede en un momento determinado poner en práctica el mindfulness, tener pensamientos asertivos en un momento determinado? ¿O simplemente no tienes compromiso, no tienes una actitud independiente, sino que siempre estás dependiendo de otro, que tienes unas creencias negativas que te impiden resolver situaciones? Entonces eso tiene que ir de la mano, la madurez laboral con la madurez psicológica. No puede estar desvinculada, tiene que estar lógicamente agarradita de la mano. Y muchas veces nosotros como profesionales nos tenemos que preguntar y nos tenemos que autoevaluar. Y cuando tenemos cargos gerenciales y que somos líderes y que podemos tener un liderazgo situacional, tenemos que mirar a nuestro alrededor, nuestro equipo de trabajo, que son nuestros colaboradores, y hacer lógicamente un diagnóstico. Un diagnóstico. Nosotros no podemos estar en organizaciones simplemente porque el jefe nos quiere colocar allí o porque soy amiga del dueño de la organización. Yo tengo que tener, lógicamente, conocimiento, competencia, herramientas, estrategias para poder resolver situaciones que se generan en la organización. Pero para yo conocer qué es lo que está pasando, yo tengo que hacer diagnóstico, tengo que hacer entrevista, tengo que evaluar, tengo que hacer retroalimentaciones o feedback. Pero es muy claro también responderse y preguntarse cuántos de nuestros colaboradores son personas que en un momento determinado hacen el trabajo a tiempo. ¿Cuántas personas no se involucran? ¿Cuántas personas dicen nunca estar disponibles? No tienen tiempo y no hablan con los líderes, sino que son totalmente aisladas. Otras, ir evaluando, lógicamente, el desempeño de los grupos. ¿Cuál es la relación? ¿Es amistosa? ¿Es realmente indiferente? ¿Esas personas no tienen ninguna idea por mejorar, por actualizarse? Son personas que no le dan importancia al desempeño laboral. Entonces vamos haciendo un diagnóstico poco a poco
y vamos guardando lo que se denomina evidencias para nosotros tomar decisión como líder y aplicar el liderazgo situacional de acuerdo al grado motivacional de nuestros colaboradores. Muchas personas hemos tenido en estos días, hemos debatido con otros profesionales en la universidad sobre este tema, porque aunque pareciera simple, común, tiene una profundidad que no nos hemos detenido a valorar. El liderazgo situacional tiene que ver mucho con el grado motivacional de los colaboradores que están con nosotros, con el equipo de trabajo. Si no hay motivación, ya sea una motivación alta, una motivación media, una motivación baja, competencias, no competencia, baja motivación, conoce el trabajo pero no está motivado, es una persona que no lo conoce pero está motivada. Empezar a valorar todos esos indicadores para nosotros poder decir cómo vamos a aplicar entonces nuestro liderazgo situacional. Y nuestro liderazgo situacional como padres, Hersey Blanchard, lógicamente ellos lo ven desde un nivel motivacional bajo, un nivel motivacional medio, un nivel motivacional medio alto y un nivel motivacional alto. Pero de acuerdo a eso, se dice que entonces hay estilos de liderazgo situacional. Y fíjense qué interesante. Esto es muy interesante, porque estos estilos de liderazgo situacional nosotros lo podemos aplicar en nuestras relaciones personales. No tenemos que ir a una empresa, no tenemos que ir a una institución, sino en la vida personal. ¿Qué estilo de liderazgo puedo colocarme yo? Un estilo de liderazgo situacional directivo es cuando yo doy instrucciones, doy orientaciones, y yo lo puedo hacer en la casa con mis hijos, lo puedo hacer con mi familia. Le digo, mira, vamos a hacer esto, podemos hacer este evento. Estoy dando, lógicamente, unas instrucciones. Y en ese momento, mi estilo de liderazgo situacional es directivo, porque está bajo una sola dirección, una sola vía. Pero de pronto yo no quiero ser directivo, sino que de acuerdo al grado motivacional de la gente que me acompaña, lo voy a usar persuasivo. Persuasivo porque quizás las personas no están totalmente motivadas, porque no tienen las competencias suficientes. Entonces yo les sirvo de apoyo, de orientación, le digo cómo lo vamos a hacer, me ofrezco y me involucro con ellos. Pero no quiero eso, sino que de pronto yo quiero el liderazgo participativo. ¿Por qué? Porque yo tengo un equipo de trabajo que tiene innovación, que es creativo, que tiene proyectos, que quiere compartir los proyectos conmigo, y eso sucede en la casa también. El hijo te puede decir, papá, mamá, tengo este proyecto, ¿cómo te parece? Vamos a hacer un emprendimiento, quiero vender calzado, quiero vender ropa. Entonces allí lógicamente está el estilo participativo. Esto es tan importante, tan profundo, que no lo podemos ver solamente a través de una institución o de una organización. Lo podemos ver para nuestra vida. ¿Qué estilo voy a utilizar cuando ya encuentro que las personas están completamente con conocimiento, con competencia, con capacidades, motivación? Lo único que tengo es delegar. Y allí yo suelto, lógicamente, mi trabajo de líder y se lo paso a otro líder. ¿Por qué? Porque toma decisiones. El líder tiene que tomar decisiones. Un líder que no toma decisiones no es un líder. Un líder que dice ser líder y se deja manipular, se deja influenciar, que lógicamente no tiene autoconocimiento,
que no tiene autoconciencia, autoevaluación, no es un líder, porque lógicamente no está tomando la dirección. Entonces, fíjense qué sencillo. Alguien decía, oye, no puede ser, María Isabel, yo lo pensaba desde otra perspectiva. No, el estilo y los estilos del liderazgo situacional son estos 4. Y yo no los inventé. Los inventé, no, lamentablemente, Blanchard y Hertz, esos fueron los que dieron este modelo en la organización y que dieron esta instrucción y dieron esta dirección y que lógicamente es allí donde nosotros nos tenemos que enfocar. Y cuando nosotros nos enfocamos en eso, podemos decir muy claramente, entonces, ¿cuáles son las habilidades del liderazgo situacional? Entonces, para yo ser líder y ser líder situacional, ¿qué tengo que hacer? Muy fácil. Lo más importante de todo proceso es tener una comunicación asertiva y efectiva. Si no te sabes comunicar, si no sabes, lógicamente, direccionar tu verbo, tu diálogo, tu idea, lógicamente hay una falla. Tienes que ser empático, no tonto, empático. Y que tienes que motivar tú y estar motivado tú. Eso es importante. La motivación es movimiento. Tienes que estar en acción y que tienes que saber, lógicamente, gestionar tus emociones. No, yo llegué hoy triste, entonces como estoy triste, todo el día voy a llorar en mi trabajo, porque estoy triste. Entonces cuando las personas llegan, no, ella está llorando porque está triste, pero ¿dónde está la dirección? ¿Dónde está, lógicamente, el seguimiento? O sea, yo puedo estar triste. Si estoy triste, me quedo en mi casa. No voy a ir a una empresa a llorar. No, ella vino de mal carácter hoy porque cuando iba saliendo le chocaron el carro. Ese no es problema de la gente que está conmigo. Resuelve tu choque y después viene y sonriendo. A lo mejor chocaste y la persona que te chocó el carro te va a pagar tu carro, que era un carro viejo, y te lo va a poner nuevo. Entonces hay que buscar las alternativas positivas de los hechos. He encontrado personas que me dicen, salí de mi casa y me mordió un perro y me agarró el pantalón y me tiró y me mordió el perro. ¿Pero qué te hizo? ¿Te mordió? No, solamente me agarró el pantalón y me aruñó. Pero llegó el dueño, me llevó a la clínica y en ese momento me hicieron todos los estudios, los exámenes. Salí hipertensa, salí diabética, pero epa, ¿no fue que te mordió el perro? No, no, pero como me hicieron todos los estudios, yo salí ya hipertensa, soy diabética, me pusieron todas las vacunas, me hicieron un tratamiento, me pusieron placa, me hicieron una hematología completa. O sea, yo salí favorecida. Y el señor dijo que me va a pagar el pantalón y me va a pagar todas las consultas que vienen. Bueno, chica, sería bueno que yo caminara por allí para ver si ese perro me agarra el pantalón también. Entonces, son cosas que uno analiza y que uno dice, Dios, el ser humano sí es complicado y el cerebro es tan fácil de manejar y que solamente en su estructura nos da a nosotros el momento de ser felices, de sonreír, de tener pensamientos, como decía Reinaldo, los pensamientos, los sentimientos, las acciones que fueran positivas, que fueran hermosas. Y por eso es que tenemos en todo momento que evaluar. Evaluemos lo que hacemos. Vamos a dirigir, vamos a persuadir, vamos a participar, vamos a delegar, pero sobre todo en la vida vamos a tomar decisiones. Decisiones coherentes, decisiones que nos lleven a ser y a tener bienestar. No vinimos al mundo no hemos venido a sufrir, al mundo hemos venido a triunfar. Y eso es lo que yo he tenido y he pensado.
Recientemente falleció mi madre y todo el mundo me decía, tienes que llorar, llora, llora, llora. Y yo le digo, claro, yo lloro, pero yo no tengo que llorar delante de ti. ¿Por qué tengo que llorar delante de ti? Yo lloro conmigo misma. Todos tenemos sentimientos y todos tenemos, lógicamente, situaciones que te arrugan, te detienen y te dirigen. Pero la voluntad humana, la fuerza humana, la resiliencia, el mindfulness, te tienen que conducir al éxito, al bienestar, a la prosperidad. Y esto lo vemos aquí. Las habilidades cerebrales se conectan con el liderazgo situacional, por eso que ustedes están viendo. Por un hemisferio izquierdo y por un hemisferio derecho. Y hoy investigadores dicen que ya no tenemos 2 hemisferios, que si tenemos 4, que si tenemos 5. La ciencia avanza y tanta información que sale y que lógicamente hoy día con la inteligencia artificial, con el chat GPT, con el STEAM, con la robótica, nos llevan a mirar el mundo desde otra perspectiva. Pero lo que sí es lógico es que si tus habilidades cerebrales, sobre todo en la parte izquierda, donde está tu lenguaje, es el correcto y te dice lo que tú debes hacer y tomar decisiones, se conecta con el liderazgo situacional. Porque mi lenguaje es lo que yo hablo, cómo me comunico efectiva, asertivamente, cómo hago mi feedback, cómo yo me comunico con otros. Entonces, esas habilidades mías cerebrales me da el proceso de interactuar en mi memoria con un lenguaje y como habló Reinaldo, con un pensamiento lógico. El pensamiento lógico es lo que yo necesito. Y no necesito para ser líder tener pensamiento lógico. Yo necesito tener pensamiento lógico porque soy un ser humano de cambio, de transformación. Y el hombre, la mujer, el ciudadano, el individuo que quiere tener cambio en la vida, transformación, tiene que tener pensamientos lógicos, indicados y acertados para que lógicamente pueda conducirse en la ruta de la nueva hora. La nueva hora llegó, la hora y la era de la humanización humana. Y es difícil aceptarlo, pero es así. Tenemos que ir a una humanización. El hombre cada día siente menos, habla mucho, siente menos, actúa mal, critica, los egos altos, no tratan y no manejan la gestión emocional. Entonces nosotros tenemos que ir a cambios y transformaciones. Y por eso nos preguntamos, pero ¿cuál es la relación entonces de las habilidades cerebrales con el liderazgo situacional? Aquí lo tenemos. Nos adaptamos a situaciones, diversas situaciones, malas conductas, malos comportamientos, agresión, violencia, maltrato de género, impuntualidad, irrespeto, poco compromiso, poca humanización, a situaciones que nos adaptamos. Ese líder tiene que tener entonces un liderazgo situacional para ese tipo de personas. ¿Cómo va a ser con ese tipo de personas? ¿Cómo es la motivación, el conocimiento de esas personas? Y nos encontramos lógicamente con la función ejecutiva, donde la función ejecutiva en nuestro cerebro es donde programamos, planificamos y organizamos aquí. Por eso es que se conecta. Y ser resiliente. Alguien decía, está de moda la palabra resiliente. Está de moda el mindfulness. Está de moda las concentraciones, la meditación, la respiración, las transportaciones, el feng shui. Está de moda la bailoterapia. Pero ¿quién ha dicho que está de moda?
Eso está desde la época romana. Los romanos y los griegos bailaban y meditaban. Eso no es de hoy, eso es de siempre. Lo que pasa es que la gente dice, algunos profesionales se toman en cuenta textos y fundamentos teóricos de otros autores donde piensan que son de ellos, pero eso no, eso siempre ha existido. Y que lógicamente tenemos que tener flexibilidad y tenemos que desarrollar las habilidades. ¿Qué habilidades? Los talentos que nosotros tenemos. Tenemos que desarrollar nuestros talentos y por eso es que siempre está la inteligencia emocional. Y de allí la inteligencia de la pintura, la inteligencia de la matemática, y las personas dicen, ay, yo soy buena para el canto. Es que tú tienes la inteligencia del canto, tu inteligencia es del canto. Ah, yo bailo, tu inteligencia es el del baile. Ay, yo no sé por qué yo no, cuando escucho una canción, no me gusta, porque tú no tienes la inteligencia desarrollada de la música. Entonces, nosotros, los seres humanos, tenemos que desarrollar nuestras habilidades y nuestros talentos y nuestras capacidades intelectuales, porque no sabemos, porque las tenemos dormidas. Y por eso es que tenemos que ir a aprendizaje continuo. Hacer cursos, hacer centros, concentraciones, actividades, diálogos con otros, hacer grupos de profesionales, hacer círculos de investigadores. Todo lo que se pueda aprender, tenemos que aprenderlo, porque es realmente positivo en la era que estamos viviendo. Una era transmoderna, una época transglobalizada, una era que ya la transculturalidad ya pasó. Que si la intercultural, la transculturalidad ya la estamos viviendo. Las identidades, la cultura, estamos en una época rápida, una época donde va a llegar un momento que todo el mundo, teóricamente, hablando, va a tener que tener una Alexa en su casa. Alexa, ¿qué como? Alexa, ¿qué hago? Alexa, ¿qué dice? Vamos a tener que tener. Y todo el mundo, a lo mejor, quién sabe, ya no habrá matrimonio, sino que nos casamos con Alexa o el exo. Ya le decimos el exo hombre o el exa. ¿Por qué? Porque todo va rápido, vamos rápido. Este mundo es rápido. Entonces, hay algunas preguntas evocadoras que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Cómo es mi compromiso con mi equipo de trabajo? Eso es importantísimo. ¿Cuál es el nivel de apoyo que yo le doy a mi equipo de trabajo? ¿Y cuál es el estilo de liderazgo que yo tengo que aplicar para cada equipo de trabajo? No puedo utilizar el mismo estilo de liderazgo situacional, dependiendo de la motivación del equipo o colaboradores que tenga. Y si mi equipo necesita mi apoyo, yo tengo que involucrarme. Si mi equipo necesita orientación, yo tengo que darlo. Y aquel que yo vea que está motivado, que es competente, que tiene conocimiento, es el nuevo líder que yo voy a seleccionar, el que voy a dejar para que tome las decisiones. Del resto, tengo que estar con ellos, acompañados, estar con ellos, trabajar con ellos y aprender de ellos. Es que ese es otro grave error, que los líderes muchas veces piensan que no tienen que aprender de su equipo de trabajo. Y hay muchas cosas novedosas que nosotros tenemos que aprender de nuestro equipo de trabajo. Por eso yo siempre digo que el liderazgo situacional, y lo escribí por aquí, el liderazgo situacional para mí es diferentes estilos para diferentes personas, creyendo siempre en las diferentes situaciones. O sea, el liderazgo situacional, diferentes estilos para diferentes personas en diferentes situaciones. Porque no podemos estar pensando que todos somos iguales. No, somos diferentes. Indiscutiblemente que sí, somos diferentes. Y muchas personas dicen, entonces, ¿pero cuáles son las ventajas, Marisabel, de trabajar el liderazgo situacional? Bueno, para mí, tú puedes tener tus propios criterios.
pero para mí indiscutiblemente es que me da un buen ambiente laboral. A mí el liderazgo situacional me da un buen ambiente laboral. Además, me adapta. Hay una adaptación a las personas. Yo me tengo que adaptar a las personas. ¿Por qué siempre tenemos que creer que los demás se tienen que adaptar a nosotros? Yo me tengo que adaptar a los demás para buscar esa cohesión, para buscar la armonía, para buscar saber trabajar en equipo, no ser parte diferente, como dice, ¿qué es grupo y qué es equipo? Yo no quiero grupo, yo quiero equipo de trabajo. Es lo que yo ando buscando, equipo de trabajo. Y que lógicamente tengo que entender que en ese grupo de hombres que conforman el equipo de trabajo o colaboradores hay pensamientos diversos. Marisabel, si Dime, me permite. ¿cómo no? Ay, gracias. Disculpa que te interrumpa, pero es en función a una de las preguntas que tienes allí, ¿no? Ah, ya. Y al contexto, Dale. pues, donde tú estás explicando. Uno de los grandes beneficios también del líder situacional es que precisamente no delega tareas en cualquier persona dentro del equipo de trabajo. Cuando el líder es situacional, tiene su busca si la persona tenga el estilo que le conviene la tarea que le va a asignar o donde va a responsabilizar. Por decir Exacto. algo, una de las situaciones con la delegación y los liderazgos es que muchas veces se delega una tarea o una responsabilidad en personas que no tienen el perfil adecuado como para asumir esa responsabilidad o esa tarea. En el caso del liderazgo situacional, es precisamente, aunque es como tú dijiste, un modelo bastante viejo en cuanto a la propuesta de Jersey, Blanchard y Jersey, ha ido evolucionando a medida que se le ha ido agregando elementos. Y también es visto como uno de los estilos que precisamente valora mucho lo que es la capacidad del individuo y la disposición que tiene para poder delegar. O sea, considera que no todos los integrantes de su equipo tienen esa posibilidad. Muy bien, exactamente. Excelente, gracias, Joda. Sí, son respuestas que nos llevan a seguir reflexionando y relacionando ciertas situaciones que se generan en nuestros ambientes de trabajo. Pero esa palabra de capacidad de ese hombre que está allí, que es mi colaborador y que me permite a mí laborar con él o con ella, mirando lógicamente el éxito, el beneficio de nuestra empresa, de nuestra organización y hasta de nuestra familia. Esa es una razón que me da a mí la posibilidad de pensar que tenemos pensamientos divergentes, que buscamos la armonía, que queremos trabajar con flexibilidad, que queremos trabajar con otros, siempre respetando a otros. Es que el problema que yo le veo hoy día a algunas organizaciones es que no respetan a los equipos de trabajo, que son impositivos. Lo vamos a hacer así ya. Hay un equipo de trabajo, mire, pero yo tengo una propuesta. No, no, ya terminamos la reunión, lo siento mucho. No importa. Si tú eres jefe, pero no eres líder, no importa que la termines. Pero si tú eres jefe y eres líder, tienes que escuchar a las personas que están contigo. Porque no todos los jefes son líderes, ni todos los líderes son jefes. Entonces, pero si tú eres jefe líder, escucha, sé empático, da retroalimentación, que tengas una comunicación efectiva, sé flexible, conéctate con la gente,
internamente. Conoce a tu gente. No todos los días llegan de la misma manera. Conoce a la gente. Mírale el tercer ojo de Max Weber que está aquí. Mírale su interior, su sentimiento, su emoción, su tristeza, su alegría, su dinamismo, su motivación, su iniciativa, su creatividad. No cortes a la gente porque la gente puede ser superior a ti. Por el contrario, búscala y que trabaje contigo, porque lógicamente cuando dos seres, dos competentes, eso va a ser mucho más y mucho mejor, porque hay más Profe, éxito, hay bienestar. Dime. profe, un break allí para hacer algún aporte, ¿no? ¿Cómo En no? cuanto bueno, buenas noches. Es referente al liderazgo. Definitivamente el liderazgo es un arte de gestionar. Y en las organizaciones, que yo siempre incluyo a la familia porque realmente en todos nosotros tenemos que ser, o de alguna manera nosotros somos líderes, lideresas, esas mujeres que con la acción pues demostramos una historia bonita en nuestras vidas, ¿no? Y ese arte del liderazgo que nos permite avanzar es que cuando usted dice hay que mirar a la gente, hay que escucharla, porque nosotros no, en ese momento quizás estaríamos en un liderazgo situacional, porque lo que quiero hacer referencia es que nosotros en organizaciones y en un cargo de dirección, nosotros tenemos que manejar todos los tipos de liderazgo. Y el que más frecuenta es el situacional, porque yo no puedo esperar por mi jefe para yo tomar una decisión. Entonces yo tengo que asumir que yo en ese momento estoy sustituyendo al otro porque yo no voy a esperar que alguien le dé algo en una oficina, por decir algo, y yo tenga que esperar que no llegó, que esté enfermo en su casa. No, yo tengo que tomar una decisión y allí es donde nos convertimos en ese liderazgo situacional que no lo estamos buscando, pero tenemos que hacerlo. Entonces es donde la gente te está mirando con las acciones, bueno, quizás habrán unos comentarios, pero lo importante es que quienes te están viendo van a decir, cónchale, Bel, se cayó el cepillo y la vicerrectora o la rectora lo asumió, lo agarró y tal. No creíamos que era así porque ellas son jefes, no, eso no tiene nada que ver, eso tiene que ver porque estamos motivando al otro, que esa es la palabra mágica, motivar a que el otro también no se, no se aísle pues de quizás los objetivos que se tiene como organización. Entonces, en ese sentido, pues, seguimos diciendo que el liderazgo es ese gran arte de gestionar voluntades. Exactamente, muy Bueno, bien. rápidamente, Marisabel, para darle un feedback a todos. Si nosotros tenemos claro es que hay un liderazgo muy bien estructurado, que es el del líder coach. Es un modelo que existe bien estructurado, con una perspectiva diferente, que ya es exactamente ese desarrollo del ser humano como tal. Entonces, bueno, algún día tendremos la oportunidad, pues, de conocer todas estas virtudes que tiene un líder para una gestión organizacional, una gestión personal, un autoliderazgo, para desarrollar desde esa perspectiva y cualquier campo de acción. Así es. Muy bien, por esos aportes tan positivos, tan acertados. Y por eso, dentro de las reflexiones finales, me dirijo a decirles a ustedes lo siguiente. Ser empático forma un eje de punta fundamental, porque el ser empático me conduce a mí a poder resolver conflictos. Cuando yo puedo resolver conflictos, estoy segura que el ambiente va a ser favorable.
Y cuando lo ratifico y lo vuelvo a ratificar en cualquier círculo, ambiente que me encuentre, la primera organización para María Isabel Núñez más importante es la familia. No hay otra organización igual que la familia. Y de allí emerge humanos sensibles o malos humanos. Y de allí emergen voluntades claras, profesionales o a lo mejor animales. La familia es la primera organización donde debe prevalecer ese líder de los padres dirigiendo a sus hijos con empatía, resolviendo conflictos entre los hermanos, que no haya distanciamiento, que no haya odio, que no hayan discusiones o daño por cualquier índole de tema, y que sea siempre un ambiente favorable, positivo, de alegría, de felicidad, de éxito, de triunfo, de bienestar, porque ese hombre que está allí va a ir a una organización con esas mismas actitudes. Las carencias, las malas creencias, las malas actitudes, cuando la gente llega a trabajar a una organización y que no sabe trabajar en equipo, porque jamás en su casa le enseñaron a compartir ideas y a empeñar y a acompañar a otros. Cuando llega ese profesional a una organización con los egos altos, fue porque su familia jamás le enseñó que en la vida hay que tener humildad para lograr éxitos, que hay que aprender a respetar, que hay que aprender a valorar a otros, que tenemos que gestionar nuestras emociones y que yo no puedo porque yo estoy triste, entonces yo voy a ofender, voy a dañar, voy a ser violenta, voy a romper, voy a dañar, voy a herir. Y como alguien en estos días que me dijo, María Isabel, te admiro. Yo le digo, no tienes por qué admirarme, porque no soy ninguna santa. No soy ídolo. No, porque has superado lo de tu mamá. Yo le digo, mira, no lo he superado. Lo estoy manejando, lo estoy liberando. Porque cuando a mi prima se le murió su mamá, ella dijo que se murieran todas las mamás del mundo. Ojo, le dije yo, porque a tu prima, la mamá de ella, no le enseñó a valorar la madre de ella y la de todos en el mundo. Entonces, cuando en el hogar aprendemos a valorar, a respetar, a trabajar en equipo, a escucharnos unos con otros, a ser empáticos, a darnos fuerza, indiscutiblemente que vamos a querer que todo el mundo sea feliz. Así tú no lo seas. Y esa es una verdadera razón. Por eso se dice que gestionar las emociones va de acuerdo a las necesidades. Y eso te da a ti el liderazgo situacional. Ese liderazgo situacional te evalúa en tu nivel de competencias profesionales, pero también hay unas competencias humanas. Y sabemos que hoy día el boom son las habilidades blandas. Ya la carrera de ingeniería tiene en su currícula que tiene que permear las habilidades blandas, porque el ingeniero, los técnicos, los arquitectos tienen que tener habilidades humanas, donde tienen que tener la ética, el amor, la paz. Pero señores, sí, eso no lo tenemos que tener en currícula, eso lo tenemos que tener en el hogar, eso lo tenemos que tener en la familia, eso lo tenemos que tener en nuestra sociedad. Entonces, los conocimientos deben estar claros. Además de eso, motivación y cooperación con los colaboradores. Fíjense qué hermoso esto. O sea que yo voy a ser líder situacional, pero yo voy a permitir empatía, voy a resolver problemas, conflictos, voy a trabajar en equipo, mi ambiente va a ser positivo.
voy a gestionar mis emociones, voy a valorar a otro, voy a conocer las emociones del otro, voy a conocer las necesidades del otro, voy lógicamente a conocer las competencias personales, laborales, profesionales, los conocimientos y sobre todo hoy en la era del conocimiento que estamos, una era digital, rápida, en movimiento. Tenemos que estar motivadas porque el liderazgo situacional trabaja conocimiento y motivación para poder entonces colaborar con mis colaboradores, que son mi equipo de trabajo. Entonces, eso es una cuestión tan hermosa y por eso yo les recomiendo a ustedes estos textos del autor Ken Blanchard que habla el liderazgo del más alto nivel. Eso es hermoso, ese texto, el liderazgo al más alto nivel. Es un libro que se lo recomiendo que lo lean. Y sobre todo que hoy día contamos con toda esa era digital que podemos encontrar todos los textos, fragmentos en nuestras redes sociales. Y eso te va a dar a ti un pie de conocimiento. No es decir lo que sé, es hablar lo que sé, defender mis puntos de vista. No ser, lógicamente, un hombre con ego. Tengo que ser un hombre humilde para aprender de otros y conocer de otros. Y el líder que no tenía cargo, que ya aquí lo han dicho, lo ha dicho el máster, lo ha dicho Marixa, lo ha dicho Oda, un buen libro para que esté a nuestra mano y a nuestra lectura. Y el liderazgo de Ken Blanchard, que dice liderazgo de máximo nivel. Eso también, él lo plantea muy bien, porque está siempre el humano como tal, el hombre como tal, que es a donde yo voy. La razón y existencia del mundo es la humanidad. Y la humanidad tiene que ir cada día mejorando su estilo de vida, su estilo de comportamiento, para que las organizaciones, como dice este libro de Daniel Goleman, el líder resonante crea más. Y eso es cierto. Un buen líder crea más, no crea menos, crea más. Porque cuando creamos, estamos lógicamente dando una renovación, una reingeniería humana. Estamos dando, como lo dice indiscutiblemente nuestros grandes hombres que trabajan los pensamientos complejos, que trabajan nuestros pensamientos significativos y complejos, y que todo, Morín, y Morín lo dice, y Morín pasó los 100 años, y Morín ha hablado del mundo y del hombre y de la humanización y del el tesoro de la educación y los principios de la educación. Entonces nosotros tenemos que cultivar nuestro pensamiento. Ojo, pero voy a cultivar mi cerebro, mi pensamiento, pero no puedo olvidarme de mi interior humano, de mis sentimientos, de mi humanidad, de mi razón como persona, de amar, que me amen, respetar, que yo respeto. Eso es una gran verdad en nuestra actualidad. Bueno, de esta manera, pues yo di mi presentación. Hay un video que se los voy a pasar por el grupo para que lo tenga. Quisiera escuchar comentarios. Tenemos aquí unos 6 minutos que nos queda que podemos aprovecharlo. De todas maneras, yo me apasiono mucho. Excelente. Yo me Me apasiono. gusta esa pasión porque esa pasión es el sello que le pones a tu clase que nos ha llenado muchísimo. Yo salgo muy bien edificado del valor que tiene el liderazgo situacional, que es uno de los más poderosos que existe en el desempeño del liderazgo. Porque lo hemos visto esta noche, es de acuerdo a las situaciones, a los equipos, a todo lo que nos enseñó nuestra profesora
María Isabel, y nos vamos bien edificados Así es, así es. para Bueno, llevar a la práctica todo esto. todo esto, eso es correcto. Llevarlo a la Practicarlo, práctica máster, nos da la capacidad de practicarlo. trabajar en Así. equipo, de escuchar a los demás, de empatizar, comprender, ¿no? Y de Bueno, crear ambientes, generar ambientes. entornos favorables. Entonces, mire el mundo que estamos construyendo. Y me gustó mucho, dices que es a partir de la organización más importante, como algunos lo llaman, la célula más importante de la sociedad, que es la familia, que Sí. está siendo muy atacada, la familia, en los No. comportamientos, en las teorías modernas. Y incluso se ha buscado como destituir la familia. Pero Perfecto. si nosotros recuperamos la familia, podemos entonces cooperar en el desarrollo de las organizaciones. ¿Qué nos dice Así es. Reinaldo? Reinaldo, que sí quiere hablar. Sí, maravilloso el enfoque, porque una cosa es algo que me llamó poderosamente la atención es que la gente procura una carrera o estudiar algo o hacer lo que sea solo para enfocarse en el trabajo y olvida que el fundamento está es en el, primero pues, como dice usted, la familia y lo otro es en el ser. Es decir, no podemos perder esa esencia de ser humano. Como decía mi papá, que en paz descanse, no podemos perder el don de gente. No podemos dejar de ser lo que somos. ¿Ve? Así. Entonces, me voy bien, también bien lleno, como dice el máster, porque ese enfoque es sumamente importante y créame que voy a hacer eco de esto, de llevar a otras personas, porque para mí es indispensable esto. Lo que aprendemos aquí, que podemos ponerlo en práctica en una empresa, pues ¿por qué no hacerlo en la mejor de las empresas y la más importante, que es nuestra familia? Realmente, muchas gracias por esta clase, maravillosa. Bien, Un abrazo. excelente. Excelente, Marisabel y Máster. Gracias, ¿sí? Gracias, Bueno, gracias. bueno, si no hay más, Con toda no hay más nada que... La ¿Hay algo? Elizabeth, excelencia. Nos Elizabeth, vemos, Dios ¿vas a mediante. decir algo, Elizabeth? ¿No? Sí, sí. Ok, Sí, ya dale, vamos Quiero, a darle ya. dale, por quiero, favor. quiero, quiero Disculpa. agradecer la pasión que le pusiste a este tema, a este objetivo. De verdad me erizaste todo la piel, los vellos, ¿ok? Y este enfoque que ha sido muy importante y que creo que es definitivo, tanto a nivel social, a nivel empresarial, organizacional, que las bases de nuestra primera educación, que es en casa, que es en familia, ¿ok? Las comencemos a sanar, ¿ok? Y comencemos a hacer el rescate Eso. del ser, ¿ok? Del ser desde la familia. Y a partir de allí Eso, lograremos una sociedad eso que sana. estás diciendo, Ujú. me gustó esa palabra, Elizabeth, el rescate. Sí. Me permite, ya nos vamos a retirar. Algo que dijiste del rescate. En días pasados, un grupo de madres lloraban por la ausencia de sus hijos que están en el exterior. Ujú. Y resulta que había otro grupo de madres que estaban Sí. felices porque sus hijos estaban en el exterior. Y había un tercer grupo de madres que lloraban igualmente que las primeras. Las primeras lloraban porque extrañaban a sus hijos, a su círculo familiar. Las segundas estaban felices porque le enviaban mucho dinero del exterior a sus padres. Y el tercer grupo lloraba porque no era el dinero lo que ellas necesitaban, eran que le daban gracias a Dios, porque a pesar de que sus hijos estaban por fuera, mantenían los principios que ellos como familia les habían impartido. Entonces, eso es fundamental lo que tú acabas de decir.
Bueno, un abrazo Bien. grande, Muchas mucho gracias. Nos cariño para vemos. todos.